Bien, a todos los profesores un saludo de un servidor Segundo Mudarra. Nosotros estamos desarrollando el curso de comprensión de lectura con miras al nombramiento docente 2021. Y en esta ocasión estamos ya trabajando el segundo tema. El segundo tema está denominado el texto, elementos básicos. Si nosotros vamos a comprender textos o vamos a analizar textos, es fundamental entonces que sepamos exactamente qué es un texto y cuáles son sus componentes, sus elementos vitales, ¿no? Básicos, como dice el título. Bueno, vamos entonces a la presentación del tema y siempre, por supuesto, recordándote que si te agrada mi contenido, le des un like y te suscribas para que te estén llegando los videos que vamos a estar subiendo. Vamos a ver entonces si estamos ya listos. Sí, ahora sí. Bien. Bien, profesores, un saludo para todos ustedes, por supuesto, fraternal, un amigo y servidor. Miren, dice el texto número 1 lo siguiente: si los tiburones fueran personas, preguntó la niña al señor K, ¿se portarían mejor con los pececillos? Claro, dijo él. Si fueran personas, harían construir en el mar unas cajas enormes para los pececillos con toda clase de alimento en su interior. Se encargarían de que las cajas siempre tengan agua fresca y adoptarían toda clase de medidas sanitarias. Naturalmente habría escuelas. En ellas los pececillos aprenderían a nadar hacia las fauces de los tiburones. Se les enseñaría que para un pececillo lo más grande y lo más bello es entregarse con alegría a los tiburones. Si los tiburones fueran personas, también cultivarían el arte. Claro está, pintarían hermosos cuadros de bellos colores de las dentaduras del tiburón. Tampoco faltaría la religión. Ella enseñaría que la verdadera vida del pececillo comienza verdaderamente en el vientre de los tiburones. Bien, queremos definir el texto, ¿de acuerdo? Y por eso hemos empezado, profesores, a leer este texto y vamos a definir como texto lo siguiente. A ver, primero hay que señalar las unidades informativas. Primero a ver, vemos la primera unidad informativa, hasta aquí, por ejemplo. A partir de C vemos hasta aquí. La respuesta del señor K es otra unidad informativa. Y luego vamos a ver que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hasta sanitarias es otra unidad informativa. Desde naturalmente hasta escuelas y desde en ellas hasta los tiburones. Desde C, otra vez hasta tiburones. Y el segundo párrafo, desde sí hasta tiburón. Desde tampoco hasta religión, desde ella hasta tiburones, ¿no? No necesitamos ser matemáticos, estimado docente, para darnos cuenta de que tenemos 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en total, ¿no? 9 ideas, 9 unidades informativas en este texto, ¿no? 9 unidades informativas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que llegar a que concluir es que un texto está compuesto, perdón, de unidades informativas, ¿no? Que puede ser oraciones, frases, pequeños textos, pero ustedes saben que básicamente son oraciones, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a poner como primera conclusión 9 unidades informativas u oraciones también puedes llamar, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí nosotros ya podemos aproximarnos a una definición, ¿sí? Podemos aproximarnos. Podemos decir, por ejemplo, de que un texto, ¿no? es un conjunto de unidades informativas. Un texto es un conjunto de unidades informativas, un conjunto de oraciones, ¿no? ¿Y cómo están? Mira acá, ve. Viene la pregunta de la niña, viene la respuesta del señor K y viene la explicación del señor K, ¿no?
Si los tiburones fueran personas, preguntó la niña, señor K, ¿se portarían mejor con los pececillos? Claro que sí, pero la respuesta no es cerrada, no queda ahí, sino que la respuesta se amplía, ¿no? Lo que sigue aquí, la flechita, es la ampliación, es la explicación de la respuesta. Si fueran personas, harían construir en el mar, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? ¿No? Y acá añade, sigue añadiendo a su respuesta, otra afirmación, ¿no? No solo harían construir en el mar unas cajas enormes para los pececillos, sino que habría también escuelas. Y no se queda tampoco ahí, tampoco es pregunta cerrada, sino que empieza a explicar qué pasaría en esas escuelas, qué se impartiría en esas escuelas. Miren ustedes la concatenación de ideas, ¿no? Perfecta y además muy agradable porque el fondo es muy bonito también, ¿no? De este texto, ¿no? En el segundo párrafo, sigue el señor K respondiendo a la niña de la pregunta y dice que también cultivarían el arte. Si que los tiburones fueran personas, no solamente construirían escuelas y cajas enormes, sino que cultivarían el arte. Y sigue explicando, la unidad que sigue la usa para explicar también, ¿no? ¿Qué harían con el arte, ¿no? Y sigue él diciendo qué ocurriría si las personas fueran, perdón, si los tiburones fueran personas, ¿no? Y no escualos, entonces continúa explicando también para qué serviría la religión, qué enseñaría la religión. Entonces, son 9 unidades informativas, ¿no? Cohesionadas, cohesionadas, ¿no? Que guardan cohesión, que guardan cohesión. ¿Se da cuenta? Ya tenemos nuestra definición. Ya no queremos ver la siguiente diapositiva, profesor, porque ya acá lo deducimos. ¿Se da cuenta? Acá ya lo dedujimos, ya para qué vamos a ver nosotros la siguiente diapositiva. No te preocupes, sí la vamos a ver. Pero lo que quiero demostrar es que viendo un texto se define el texto, ¿no? Es un conjunto, ¿no? De unidades informativas, pueden ser 9, pueden ser 8, 7, 10, 40, etcétera, ¿no? Que tienen cohesión. O sea, ¿qué cosa significa cohesión? Que una unidad informativa está ligada a la otra, ¿no? Que guarda relación con la otra mediante conectores, ¿no? Profe, ¿qué es eso de conectores? A ver, un momentito, ¿qué pasa con el lápiz? Se está revelando. Ya bueno, se borró todo. Esto es un conector, por ejemplo, miren, en ellas. ¿Quién ellas? Las escuelas. Esto es un conector, profesores. Esto es un conector, colegas. Esto, bueno, técnicamente pues se le llama deixis, ¿no? Es una anáfora dentro de la deixis, elementos deícticos. Pero aquí en el texto refiere a escuelas. Hay que conocerlo sencillamente como conector o referente. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces, por eso digo que son unidades informativas, ¿no? Informativas, pero, ¿qué dije? Cohesionadas, que tienen cohesión, que tienen relación. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ah? ¿Ya? Profe, ahí queda. Casi ahí queda. Falta algo. ¿Qué falta? Decir que no solamente tienen cohesión, sino que también tienen coherencia. ¿Y cómo es eso? La cohesión es de oración con oración. La coherencia es de todo el texto. Repito, la cohesión es la relación, ¿no? Que hay entre una información y la otra información que sigue. Y la coherencia es el todo, es el sentido del texto. ¿Tiene mensaje? ¿Tiene sentido? ¿Tiene claridad? Si no tiene claridad, tiene un mensaje, por ejemplo, contradictorio, no tiene coherencia. Puede tener cohesión, pero no coherencia. Entonces, esa también es una característica del texto. Esa es una característica del texto. ¿Está? Cohesionadas. Y ¿qué presenta? Coherencia. Es un conjunto de unidades informativas, ¿no? En este caso hemos detectado 9, ya lo hemos demostrado hace un momento, ¿ah? ¿No? Y que guardan coherencia. Ya les dije que la coherencia, a ver, dime qué es la coherencia, repítelo. Y que guardan coherencia. Hoy día vamos a estar también desarrollando un texto del examen, no te preocupes, ¿ya? Paso a paso, que guardan coherencia. Esto es muy importante, por eso te lo estoy diciendo, lo estoy explicando. No pretendemos profundizar acá porque esto no es un curso de redacción,
pero sí son elementos, conceptos básicos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la coherencia, profesor? ¿Cuál es el sentido? El sentido es pues, de que esto es una alegoría, ¿sí o no? No podemos tomarlo al pie de la letra, ¿no? De que las personas van a construir en el mar enormes casas para, cajas, dice, ¿no? Para los pececillos. Es una alegoría, una parábola, una metáfora, como quieras llamar, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, pues que muchas veces los poderosos, ¿no? Económicamente explotan pues a la clase trabajadora, ¿no? La clase más desposeída, digamos, ¿no? Y por eso le hacen pues pensar como ellos quieren, ¿no? Es un texto tremendo, ¿ah? No vamos a analizar mucho, vamos a agarrar carne, ¿no? ¿No? Pensar como ellos quieren, crean escuelas pues para que enseñen lo que a ellos les conviene, que más dice pues que al final el pececillo termina convencido de que lo más bello es entregarse a los tiburones. Ya se imagina usted quiénes serán los tiburones para este autor, que a propósito, ¿no? Es Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht, que escribió Madre Coraje, también este escritor tremendo, ¿no? Y al final termina diciendo que el arte también es utilizado por la clase, ¿no? En este caso por la clase dominante, pues que estamos interpretando, ¿no? Para también manipular a la gente, incluyendo la religión, por supuesto, al final. Bien, entonces, esto es un texto, un conjunto de unidades informativas cohesionadas y que guardan coherencia, ¿no? Total, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos aguarda, señoras y señores, que nos estamos preparando, profesor. Ahí está, ven, la definición de todas maneras de texto. No podía faltar, el texto es el discurso escrito, una secuencia de términos que constituyen unidades informativas, ¿no? Lo mismo casi, ¿no? Las cuales a su vez se van articulando para contener el pensamiento del autor. Eso es la coherencia, pues, ¿no? El pensamiento del autor debe tener sentido. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a los componentes. Ya esto me interesa que aprendas, profesor, porque es muy importante para que puedas analizar tu texto, que venga en el examen. Vamos a ver componentes del texto. ¿Cuáles son? Yo me adelanto. Uno, las ideas y dos, los párrafos. ¿De acuerdo? Uno, las ideas que hemos visto, le hemos llamado unidades informativas, y dos, los párrafos. Ambos constituyen los elementos básicos del texto. Las ideas, mira, las ideas obviamente es todo pensamiento o concepto que resulta de aplicar nuestro entendimiento a un objeto, ¿no? De conocimiento, ¿no? Puede ser pues un fenómeno social, una enfermedad, un virus, puede ser un vaso de agua, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, el autor expresa sus ideas en diversas formas. Puede plantearla en forma de hipótesis, esto es importante, ¿ah? De sustentación, ¿no? O sea, la puede poner como una tesis, ¿no? Como un supuesto, ¿no? Sustentación o para poder sustentar la tesis, por ejemplo, que es una tesis, ¿no? Es un pensamiento, por ejemplo, una afirmación que yo creo sobre un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la pena de muerte es viable en el Perú para evitar una serie de abusos criminales, ¿no? ¿Y ahora cómo sustento? Esa es mi idea principal, mi tesis, y ahora tengo que dedicarme a sustentarla, ¿no? Vamos a ver qué argumento, ¿no? ¿Qué argumento? Ya, puedo presentar mis ideas también en forma de explicación, ejemplificación, bueno, contraste, semejanza, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué dice? Deben estar relacionadas entre sí. Deben estar, esa es la cohesión de la que estábamos hablando, ¿no? En el ejemplo básico que habíamos puesto al inicio, mi estimado profesor. Cohesión entre sí, ¿no? Por eso que al final deben integrar un todo coherente. Acá está la coherencia, ¿ves? Ese ya es textual, es de la unidad, ya, ¿no? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver que nos estamos preparando, profesores. Vamos a este segundo tema. El segundo tema. Vamos a leer este texto porque de aquí vamos a ejemplificar cómo se emplean o cuáles son las funciones que cumplen las ideas. La eficacia del accionario institucional de una entidad depende en gran medida de un nivel elevado de coordinación, concertación de medios y esfuerzos para una acción común entre sus miembros. Es así porque coordinar entraña aportes de actitudes individuales como la comprensión, la adhesión, la lealtad, la identificación y la inclinación hacia valores colectivos. Esta convergencia de voluntades, convergencia, unión de voluntades es importante
pues sin ella el accionar se tornaría anárquico, o sea, habría un caos, no hay quien mande, una cabeza visible, a quien obedecer, etc. El esfuerzo del grupo se desvanecería ante las primeras dificultades. Una institución en la cual no existe concierto de voluntades entre sus componentes sería como, miren, profesores, cuando encontramos esto en el texto, está comparando, ¿no? Está usando un ejemplo para explicarse, ¿no? Como el cuerpo de un atleta cuyos miembros, brazos o piernas se mueven sin armonía alguna, lo cual hace que pierda el equilibrio, caiga aparatosamente y le impida llegar a la meta. En cambio, si un grupo humano está formado por hombres que se desenvuelven coordinadamente en torno a un mando que los dirija, podrá experimentar cada vez más éxitos contundentes y saltos cualitativos, ¿no? Tremendo. Ya notamos que esto es un ejemplo, básicamente, ¿no? Salvo lo último, que también constituye el cambio, dice, ¿no? O sea, si el grupo coordina, entonces, ¿no? Esta es una afirmación también importante, ¿no? Vamos a ver si la principal. A ver, dice, la eficacia del accionar institucional de una entidad depende en gran medida de un nivel elevado de coordinación. ¿Te parece esto una afirmación? Sí es una afirmación, ¿no? El autor lo está diciendo. ¿Por qué lo dice? Él sabrá. Es Antonio Pinilla, ¿no? En su libro Principios de Administración. Bueno, entonces la eficacia del accionar institucional de una entidad depende en gran medida de un nivel elevado de coordinación. Si obviamos esto que está entre rayitas, porque viene a ser un inciso que solo se está colando para explicar algo secundario, ¿ya? Entonces nos vamos de frente a entre miembros y ya tenemos nuestra idea principal hasta aquí. Profe, ¿y cómo sabe que es la principal? ¿Sabes por qué? Mira el conector, otra vez, es así porque... ¿Ah? ¿Cuándo usas tú esta palabrita en la casa, no? Cuando le dice, por ejemplo, al esposo, tienes que oír que trapear, pero ¿por qué es así? Porque yo lo hago todos los días, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es así porque este es un conector causal, este es un conector explicativo, ¿no? Es así porque coordinar entraña aportes de actitudes individuales como la comprensión, la decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, definitivamente esta es nuestra idea principal o idea, no la vamos a llamar principal porque vamos a estudiarla, vamos a llamarle fundamental, o sea, la más importante acá, por ahora, ¿ya? Por ahora. La idea principal la vamos a estudiar en forma especial, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, idea fundamental, idea central, como quieras. Todas las demás giran en torno a ella. La idea principal se convierte en la princesa. Todos danzan para ella, todos los enunciados danzan para ella. Mira esta vez. ¿Ah? Profe, ¿por qué esta? Porque acá acaba pues una, ¿no? Es así, usted sabe que hasta un punto, normalmente, ¿ah? No es una regla sine qua non, una regla que no puede ser sustituida, no, 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 inquebrantable, pero normalmente las unidades comienzan después de un punto y terminan en otro, ¿de acuerdo? Esto les digo porque al momento de analizar es importante hacer esta separación. Esto se llama descomponer el texto, destriparlo, separarlo, como dice Descartes, ¿no? Un problema complejo hay que separarlo para poder analizarlo. Eso se llama, pues, analizar, pues, descomponer. Y luego el resumen es la síntesis, ¿no? Es cuando uno junta lo que ha entendido. Esa es la idea principal, la famosa idea principal, ¿no? Que nos hace llorar en los exámenes. Esta convergencia de voluntades es importante, pues sin ella el accionar se tornaría anárquico, ¿no? Sigue hablando de la coordinación, ¿ves? Concentración de esfuerzos. O sea, esta es la idea principal. Vamos a usar otro color para poder... Ah, está qué bonito. Dios mío, este pulso no está en nada. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¿Ya? Entre sus miembros, dijimos, ¿no? Entre sus miembros. Bueno, esa es la idea principal, la idea fundamental. Y las demás, esta sustenta, argumenta, ¿por qué es así? Está argumentando, ¿sí o no? ¿No? ¿Recuerdas el ejemplo del trapeo? Ahí está, ¿ven? Está argumentando. Esta convergencia sigue argumentando. Esta está ejemplificando, ¿ves? Qué bonito, ¿eh? Qué fácil es. Pero hay que leer con cuidado, pues, y hay que entrenarse en la lectura, ¿no? Uno tiene miedo a la lectura, ¿no? Pero es cuestión de entrenamiento, mis estimados colegas. En cambio, si un grupo humano está formado por hombres que se... Ya, esto dice que si hay un mando que los dirija y están, ojo, coordinados. Mira acá, disculpa de garabato, pero lo que quiero es que entiendas, no tanto la limpieza de la pantalla, ¿ven? Entonces está reiterando, ¿no? ¿Qué cosa? La idea fundamental.
Veámoslo en un gráfico, pues entonces, ¿no? Vamos a borramos los garabatos patos y nos vamos a un grafiquito que te he preparado acá. Acá está, ¿ves? Un gráfico. A ver, vamos a ver. El esquema muestra la organización y función de las ideas en cada, del texto, perdón. La idea básica, ¿ves? La idea argumentativa, la idea comparativa y la idea reiterativa al final. Profe, ¿podría poner uno más? Por supuesto, porque hay más de 4 ideas, ¿no? Puedes poner una más, por ejemplo, por ahí, ¿no? De repente, idea explicativa, ¿no? Idea que detalla, qué sé yo, porque hay una parte en donde los beneficios lo detalla, ¿no? Pero yo creo que acá está el esqueleto, lo más importante, la médula del texto, ¿no? La idea básica, la coordinación garantiza la eficacia de una institución. Ahí está el tema pues, principal, te estaba diciendo, ¿no? Te estaba diciendo, ahí está. ¿Eh? Estimado profesor, ahí está. Idea argumentativa, su importancia radica en el beneficio que se obtiene de su aplicación, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues de que hay identidad, de que hay, que más dijo, lealtad, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas, no? O ya te olvidaste. Muy bien. Sí, te acuerdas, pues, maestro. Sí, te acuerdas. Ahí está, 2. La comparativa, ¿te acuerdas del atleta que dice que no coordinaban sus brazos y sus piernas? Igual es una institución que no tiene coordinación. La comparativa, ¿no? Número 4, la reiterativa, ¿te acuerdas del final, no? Que estaba repitiendo con otras palabras y ampliando un poquito más, de que, porque añadía que la institución que coordinaba tenía éxito, ¿no? Esa es la idea que estaba al final. ¿Quieres ver? Bueno, vamos a verla. A ver, acá, vamos lapicito. No obedece esta tecnología. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahí está. Yo quiero explicarte paso a paso porque acá lo importante es que aprendas. Acá lo importante es que practiques bien, ¿no? No es tanto, pues, puedo pasar a lo loco y no aprendemos. Esta es la idea principal, ¿te acuerdas, no? Hasta acá. ¿Sí? La que hemos puesto fundamental. ¿Qué más? Esto sería la idea argumentativa, ¿no? ¿Por qué es así? Por esto, por esto. E incluso acá especifica, pero eso no lo vamos a poner en el resumen, ¿no? ¿Ven? Ahí está, 2 ideitas. O 2 ideotas. No, 2 ideitas. Ahí está. 1, 2. Y acá está el ejemplo. Mira, estimado profesor, ahí está. 3. Esta es la comparación, ¿te acuerdas, no? Y al final esto que te dije, ¿no? Que está repitiendo con otras palabras lo mismo de la idea fundamental, ¿no? Que en lectura entonces le conoce pues como párrafo encuadrado, ¿no? Pero no vamos a todavía entrar en esos detalles. Bien, entonces, lo que quiero mostrarte aquí es que cada idea cumple una función específica. Cada idea. O sea, no hay idea ociosa, no hay idea que esté por la pura, ¿no? No hay idea que redunde tampoco, ¿no? Que repita algo gratuitamente, ¿no? No hay una idea, por ejemplo, que sea incoherente, por ejemplo, no hay. No hay una idea que sea incompatible, o sea, que se oponga, ¿no? Eso haría perder completamente la coherencia textual, y hemos explicado un poco, ¿no? Cada idea cumple una función, ¿no? Bien, vamos entonces a pasar al párrafo ahora, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta o comentario me lo hace llegar, ¿no? Para poder, obviamente, explicar de nuevo o también aceptar, obviamente, los comentarios. Todos nos equivocamos, estamos aprendiendo, pero lo importante es que participemos, ¿no? Que interactuemos. Vamos a ver, mi estimado docente, vamos a borrar estos dibujos. Ahora sí. El párrafo es un conjunto de oraciones que se agrupan porque mantienen coherencia, es decir, porque tratan sobre una misma unidad temática o subtema dentro de un contenido más extenso. Muy bien. Ojo, esto es lo básico, ¿ah? Tú sabes que acá está, ¿no? Este es el texto, ¿no? Y mira cada compartimiento, cada repartición de un punto aparte, viene a ser un párrafo. Como acá está pequeñito, lo pongo más grande, este es el párrafo 1, este es el párrafo 2. ¿No? ¿Cuántos párrafos puede tener un texto? Eso depende del texto, depende del autor. Normalmente nosotros nos están poniendo 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos, 7 párrafos también he visto, ¿eh? ¿No? Los textos narrativos son amplios que están poniendo, ¿no? Nosotros tenemos que, obviamente, ensayar con todo tipo de párrafos, de textos, pero lo que quiero que aprendas del párrafo básicamente es esto.
Los párrafos desarrollan subtemas. Los párrafos desarrollan subtemas. O sea que, escúchame bien, un texto no está separado en párrafos porque le gusta, ese diseñito le gusta al autor. Me gusta así, que hayan 4, que hayan 3, 5, mi número perfecto. No, no se trata de eso, sino que cada párrafo desarrolla un subtema. Subtema 1, el párrafo 2 puede desarrollar el subtema 2, el párrafo 3 puede desarrollar justamente el subtema 3, ¿no? En unos casos se puede romper esa regla, puede haber un párrafo que desarrolle 2 subtemas también, ¿ah? ¿Ya? Pero vamos a decir más. Ahora, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo tengo un texto, el primer texto, por ejemplo, perdón, el primer párrafo puede ser un párrafo introductorio. Entonces, yo lo detesto, párrafo de introducción. Y, ¿qué pasó acá? Falta la T. Vamos a ver, tranquilos, tranquilos. Ahí está. Introductorio, ¿ya? Introductorio. ¿Sí? O sea que va a hablar sobre algo, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, y hace un comentario primero, ¿no? Uno de los acontecimientos más importantes que caló en el mundo e influyó en las diferentes culturas y en la decisión de política de su tiempo fue la Revolución Francesa. De repente va a empezar así, ¿no? Es difícil que comience de frente con la definición, salvo que sea un libro de primaria, ¿no? A ver, vamos a un libro de segundo grado. A ver, luego puede venir, por ejemplo, un párrafo, a ver, introductorio, puede venir, por ejemplo, la definición, ¿no? La definición. ¿Eh? De repente está hablando de la globalización, define qué es la globalización, pero primero he hecho una introducción, una presentación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora, luego puede seguir, por ejemplo, con las características de la globalización. Características, ¿no? Características. Que ser así, ¿sí? Va a depender del tema que aborde, ¿no? Yo estoy imaginando, estoy suponiendo, lo que me interesa es que tú sepas que cada párrafo va a tener un subtema fijo, un subtema importante. Obviamente ese es un texto argumentativo, lo que va a tener es argumento 1, argumento 2, va a también depender del tipo de texto, va a depender del tipo de texto, ¿no? Pero eso lo vamos a estudiar, no te preocupes, lo vamos a ir viendo, pero siempre desarrollando texto porque no solo nos interesa teoría, sino también práctica. Y no solo práctica, sino también teoría, porque así se comprende mejor. Vamos a ver. Puede ser, por ejemplo, que acá venga la clasificación, ¿no? El párrafo de clasificación. O sea, esto es lo importante que debes aprender. Y vamos a poner uno más, a ver, por ejemplo, de conclusión, ¿no? Normalmente esto casi siempre viene, sobre todo en los textos argumentativos, ¿no? Párrafo de conclusión. Párrafo de conclusión. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque si no, podemos nosotros caer, se puede decir, no vamos a poder analizar bien el texto. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, dentro de todas estas, por ejemplo, puede haber lo que se llama, ojo con esto, el párrafo fundamental. ¿Qué cosa es el párrafo fundamental? Es aquel donde está la idea principal. Y eso sí que es obligatorio saberlo, porque como tú sabes, sí o sí viene esa pregunta sobre idea principal. Sí o sí viene esa pregunta. Entonces, ya sabemos. Bien, vamos a ver, esto solo es un ejemplo, los títulos son diversos, pues, ¿no? Como te digo, va a depender del tipo de párrafo. Vamos a ver qué pasó aquí, por qué no se mueve. Ya. Bueno, hay otra clasificación, ¿no? Los tipos de párrafos, por ejemplo, clases de párrafo argumentativo, cuando obviamente se presentan argumentos en los textos de esta naturaleza, hay que sustentar, hay que justificar lo que se ha dicho en la tesis, en la idea principal, hay que defender la posición, y por eso que viene argumento 1, argumento 2, argumento 3, ¿no? Contraargumentos, etcétera, ¿no? Pero sí, estos son muy frecuentes, ¿ah? Muy frecuentes, ¿no? Muy frecuentes.
los conceptuales, ¿no? O sea, donde se emiten pues, los conceptos, las definiciones, eso lo hemos visto hace un momento. Los cronológicos, por ejemplo, para un texto de historia, ¿no? Y cómo se van sucediendo los hechos, o un texto narrativo también. Lo de enumeración, lo descriptivo, bueno, puede ser que venga un solo texto. Todo es una descripción, ahí no hay idea principal, ¿no? Podríamos extraer, ¿sí? ¿No? Normalmente. Pero también no puede venir solo, puede venir dentro de un texto narrativo e incluso argumentativo, ¿no? Los explicativos y expositivos, ¿no? Seguimos, tenemos también, a ver, vamos a ver dónde está el lápiz. Profesores, y ahora sí, narrativo, ¿no? Comparativos, sirve justamente para comparar dos elementos que se usan también en la argumentación, causa-efecto, acá falta problema-solución, que también vienen así, ¿no? Deductivos, inductivos, estos dos son primos hermanos, ¿no? Exactamente al revés, en el deductivo se lanza una idea y se empieza a analizar, ¿no? En el párrafo inductivo se empieza a analizar y al final se lanza la idea, ¿no? Eso va a depender de la intención que tenga el autor, ¿no? Por ejemplo, cuando en el caso de lo deductivo, primero empieza lanzando la idea principal porque le interesa que el lector se entere primero, ¿no? Y empieza luego a convencer con sus argumentos, con su rollo, ¿no? Y luego el inductivo. El inductivo es cuando empieza analizando, misterioso, ¿no? Tratando de argumentar primero y al final lanza su tesis, ¿no? Son interesantes estos párrafos, ¿no? Y de conclusión ya te he dicho que casi siempre esto lo vas a encontrar, ¿no? Bueno, vamos entonces a un ejemplo. A ver, vamos por acá que tenemos. Un ejemplo, como te he prometido, del examen 2019, ¿ya? Del examen 2019. Vamos a ver, acá tenemos, este es uno de los textos, ¿no? El número exacto no lo sé, pero sí sé que vino, ¿ya? Vino y lo vamos a desarrollar, tanto sus preguntitas, obviamente analizando parte por parte, y obviamente mostrándote esta teoría del párrafo, ¿ya? Vamos a ver, vivimos en un mundo donde nos encontramos unos frente a otros cruzando las brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad. Todos dependemos de personas que jamás hemos visto. Y que a su vez dependen de nosotros. Si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar, como jamás lo han hecho, no es posible resolver los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos. Tomemos como ejemplos el calentamiento global, los regímenes de comercio internacional, los peligros de las armas nucleares, los flujos migratorios de mano de obra y la elaboración de normas laborales dignas. Son problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe un diálogo multinacional. ¿Qué analizamos aquí? Primera unidad informativa. Dice que ahora todos saltamos cualquier brecha, ¿no? Sea geográfica, sea de lenguaje, sea de nacionalidad. O sea, estamos unidos, globalizados, ¿no? Todos dependemos de personas que jamás hemos visto y que a su vez dependen de nosotros, ¿no? Todos dependemos de todos según este señor, ¿no? Este autor. Si las personas que se encuentran distantes no se unen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no vamos a solucionar problemas. Ojo con esto, problemas, ¿no? Tomemos como ejemplos el calentamiento, bueno, ejemplo de problema, ¿no? ¿Qué más? Son problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe un diálogo multinacional. Ah, aquí ya lanzó algo, ¿no? ¿Qué está lanzando? ¿Qué está proponiendo? El diálogo a nivel de todas las naciones. ¿Qué le parece? ¿Mm? Bueno, no sabemos en verdad de qué va a hablar, solo está introduciendo algo. Vamos a ver. Nuestras decisiones más básicas como consumidores o productores afectan el estándar de vida de otras personas que habitan otros países debido a la forma en que funciona la economía global. Ya lo dijo, no podemos estar indiferentes, ¿no? Muy bien, hasta acá. Por lo tanto, es irresponsable la indiferencia que mostramos sobre cómo nuestros actos inciden en la vida de otras personas, ¿no? Por lo tanto, indica una conclusión, ¿no? Si nosotros no nos preocupamos de hacer bien las cosas, eso va a afectar, dice a otros. Interesante. En este contexto es fundamental, miren lo que dice acá, profesores, es fundamental la educación. Si es fundamental, quiere decir que lo está proponiendo como lo más importante, pues ella debería proporcionarnos los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese diálogo multinacional. ¿Cuál? El que ya propuso aquí.
¿Qué tal hallazgo? Miren, ¿ah? Como ciudadanos del mundo. ¿Quién va a proporcionar esas armas para un diálogo multinacional como ciudadanos del mundo? La educación. ¿De qué va a hablar? De la educación. ¿Ya está hablando? No, recién está lanzando parte de la idea sobre la educación. Por lo tanto, ya sabemos que este es un párrafo introductorio nada más. Acá sigue introduciendo, pero ya está lanzando la idea principal. A esto se le llama párrafo de enlace, ¿no? Párrafo de enlace. ¿Por qué párrafo de enlace? Porque va a enlazar con el que viene, va a desarrollar esta idea que ya está lanzando aquí en forma primigenia, en forma embrionaria. ¿Qué les parece? ¿Y a este cómo se le llama? Párrafo introductorio, mi estimado profesor. Párrafo introductorio, mi estimada profesora. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a foto y nos vamos al siguiente garabato, no, al siguiente garabato, no, al siguiente párrafo. Vamos a ver dónde está, borrar, listo. A ver, si en las escuelas, a ver, mi lápiz. Si en las escuelas y en las universidades se nos ofrece una buena base para la cooperación internacional, lo más probable es que nuestras interacciones humanas se vean mediadas por normas tan variables como las del mercado, que conciben las vidas humanas principalmente como instrumento para obtener ganancias. ¿Qué está diciendo acá? ¿Ah? Si no, si las escuelas y las universidades no enseñan o no preparan para lo que el autor está proponiendo de que tengamos un diálogo multinacional, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice? Seremos instrumentos para obtener ganancias. Uy, nos van a esclavizar, ¿no? Nos van a explotar, ¿no? Instrumentos para obtener ganancias. Mira acá qué interesante esta idea. Mira, por lo tanto, estos conectores de por lo tanto, que son consecutivos, dentro del grupo de los consecutivos, hay que tener mucho cuidado, docentes, ¿ya? Mucho cuidado, porque normalmente después de esto van las ideas más importantes. Y por supuesto, dentro de ellas, la idea principal. Entonces, todas las instituciones, vamos a subrayarlo, todas las instituciones educativas tienen una tarea importante. ¿Qué cosa? Desarrollar en los estudiantes la capacidad de concebirse como integrantes de una nación heterogénea. Los paréntesis lo dejamos, ¿no? Como lo son las naciones modernas y de un mundo incluso más heterogéneo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero acá está lo importante, ya se lanzó con todo, ¿no? Ya develó el misterio, ¿no? Ya no está solamente dando una cucharadita de lo que piensa el autor. Nos planteó educación, nos anunció y ahora nos dice qué debe ser la educación para él, ¿no? ¿Qué dice? Deben desarrollar en los estudiantes la capacidad de concebirse como integrantes de una nación heterogénea y de un mundo incluso más heterogéneo. Listo. O sea, preparar ciudadanos para su país, pero también para el mundo, ¿no? Pero que conozcan, ¿no? Que conozcan su país y también el mundo. Y acá lo va a ampliar. Entonces, miren, por eso le llamé al anterior un párrafo de enlace, porque este párrafo es el párrafo fundamental. Este es el párrafo fundamental. ¿Ya? Profe, ¿y dónde está la argumentación que usted dijo? La tesis. Esta es la tesis, pues. Solo que le estamos llamando idea principal, porque es lo mismo. ¿Y entonces por qué le llama tesis? Buena pregunta. Porque este es un texto argumentativo, porque el autor está teniendo una idea, y esa idea puede ser correcta, puede ser incorrecta, negativa, positiva, podemos estar de acuerdo o no, eso no interesa, pero es una tesis, está lanzando su idea, por eso es tesis, y la tesis es idea principal, ¿no? Una tesis es idea principal, pero no toda idea principal es una tesis, ¿verdad? A ver, repito, ¿eh? Toda tesis es una idea principal, pero no toda idea principal es una tesis. Las tesis son ideas principales que contienen afirmaciones sobre temas, sobre todo polémicos, sobre temas discutibles. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya se lanzó el autor, ya sabemos su intención, este es su párrafo fundamental, acá está su idea principal o tesis, y este párrafo vamos a examinarlo, entonces, ¿para qué sirve? A ver, este aspecto de la educación requiere más que una simple manifestación de principios, como mostrar, vamos a poner otra tinta ya, porque nos estamos ya, ahora sí, ahí está, ¿eh?
Este aspecto de la educación requiere más que una simple manifestación de principios, como mostrar respeto por el otro o ser consciente del carácter diverso del mundo. ¿Qué está diciendo? Esto es negativo, ¿no? Requiere más que, o sea, no requiere solo esto, de que no respeta a tu amiguito que es árabe, respeta a tu amiguito que es de otro planeta. No, no, no. Lo que está diciendo es que eso no alcanza. Entonces, ¿qué dice acá? Es necesario que se despliegue una gran cantidad de conocimientos. Ah, se lanzó, ¿ah? Es necesario que se despliegue una gran cantidad de conocimientos fácticos. Esto viene en el examen, ¿ah? Se trata de conocimientos sobre los varios subgrupos étnicos, religiosos, nacionales, ¿no? Que conforman la propia nación y sobre los logros, la lucha, los aportes de esos subgrupos, pero también acerca de sus tradiciones y costumbres. O sea, ¿cómo lograremos esto? ¿Cómo lograremos un ciudadano integrante de una nación heterogénea y de un mundo más heterogéneo? ¿Cómo? Enseñando conocimientos fácticos. Profe, ¿qué es fáctico? Pues no voy a tener diccionario, no me voy a dejar plagiar en el examen. Por supuesto, pero el texto se define a sí mismo. El texto se define por el contexto, mi estimado profesor. Acá está, mira, ve. ¿Qué cosa es? Conocimientos étnicos, religiosos, nacionales, ¿no? ¿Qué más? Las luchas, los aportes de estos subgrupos, o sea, probablemente puede, ¿no? De grupos que están pues muchas veces olvidados, de grupos que están en las aldeas, en los lugares más recónditos del Perú y del mundo, porque no solamente está hablando de la nación, ¿no? Está hablando de cualquier nación y del mundo, ¿no? En general. Esos son los conocimientos fácticos según el texto, ¿ah? Fáctico puede significar mucho más, ¿no? Viene de facere, ¿qué es hacer? ¿No? Pero no vamos a ir a eso, el texto se define por el contexto. Bien, por eso, ¿no? Está explicando. Por esta razón, porque el alumno debe conocer esto, es necesario procurar que desde edades muy tempranas los estudiantes aprendan a relacionarse con el mundo a través de una curiosidad respetuosa que les permita entender tanto las diferencias que impiden la comprensión mutua entre naciones y grupos distintos, como las necesidades y los intereses compartidos que inciden en esa misma comprensión para la resolución de problemas en común. Ojo con esto. ¿Para qué van a aprender todo esto? Para resolver problemas en común. Ya lo dijo al inicio, ¿no? Calentamiento global, ¿qué más dijo? Migración de mano de obra, armas nucleares, ¿no? Mencionó varios problemas al inicio, ¿no? Tú te acuerdas mejor que yo. Y entonces esta es la mira que tiene el niño que se va a educar de esta manera, ¿no? Según el autor. Está explicando sencillamente la idea fundamental. ¿En qué consiste la educación que está planteando este autor, ¿no? El verdadero pensamiento crítico solo puede, uy, acá sí está lanzando un concepto nuevo, lo vamos a subrayar. Pensamiento crítico, que es para él, dice que adquiere vigor si las escuelas nos proveen desde niños de esos conocimientos fácticos. Ya lo mencionó, ¿cuáles son? Volvemos aquí, ¿no? ¿Sí o no? Aportes religiosos, nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, solo pueden adquirir vigor si las escuelas nos proveen desde niños de esos conocimientos fácticos, o sea, el conocimiento profundo de los subgrupos y grupos étnicos, religiosos, etcétera, para formar ciudadanos que piensen cooperativamente, o sea, que piensen para todo, no para sí mismos, fuera el egoísmo, ¿no? Más allá de sus intereses y fronteras nacionales. Muy bien, o sea que este es el párrafo fundamental y este es un párrafo explicativo. ¿Por qué propone esto y cómo se va a hacer? Está explicando cómo se puede hacer. Vamos a ver qué más. Vamos a borrar, lamentablemente, no podemos mantenerlo. Ahí está, ¿no? Vamos a ver, acá acaba miren, a 4, 5, 6, 7 párrafos. Este texto que vino en el examen del 2019. Quizás es difícil imaginar que en efecto una escuela busque desarrollar dichos conocimientos, sobre todo en un contexto en el que se prioriza producir futuros adultos que compitan entre sí en un mundo globalizado. Pero ¿no es acaso esperanzador pensar que sí es posible tener ese tipo de escuela? Este párrafo está invitando, está preguntando. ¿Por qué creen que pregunta un autor en su texto? Alguien le va a responder, el lector le va a decir, no, compadre, yo no te creo, no, 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 o yo sí te creo. El autor pregunta porque el autor quiere responderse a sí mismo para poder seguir desarrollando sus ideas, ¿no? Muy bien, dice, acá hay una contradicción. Él está presentando lo que supuestamente actualmente la escuela produce, ¿no? ¿Qué dice?
adultos que compitan entre sí en un mundo globalizado. Eso produce la escuela, dice, ¿no? Entonces, si eso produce, ¿será posible, dice, que se pueda hacer lo que yo planteo? Y acá una pregunta, ¿no es acaso esperanzador? O sea, hay esperanza, dice, porque sí es posible. ¿Y por qué es posible? Acá lo lanza. Mire, mi estimado profesor, aquí da su respuesta. En 1901, en una época en la que no existían las innumerables posibilidades de acceder a la información, ¿qué dice ahí? El escritor Rabindranath Tagore inauguró una escuela primaria en la India en la que se enseñaba a los niños y a las niñas en qué consistían las distintas tradiciones étnicas y religiosas de su país y de otras naciones. En esta escuela se celebraban festivales de amistad entre los hindúes, los cristianos, los musulmanes, y con frecuencia se organizaban distintos festejos religiosos en los que actuaban todos los estudiantes para aprender las costumbres de los demás. Se buscaba que la educación de los niños y las niñas se fundara inicialmente en las tradiciones locales, con un dominio sólido del idioma y las costumbres bengalíes, para luego expandir sus horizontes hacia el reconocimiento de tradiciones que no les eran propias. ¿Qué es esto? Un ejemplo de lo que ocurrió en 1901, un ejemplo de lo que está planteando el autor. O sea, dice, sí es posible, sí es posible. A pesar de que actualmente la escuela forma adultos que compiten entre sí, sí es posible formar niños que aprendan las tradiciones de los demás, que aprendan a convivir con ellos y que busquen un día como adultos solucionar los problemas del mundo, ¿no? Eso es lo que está planteando. Ejemplo, incluso acá dicen, miren, ejemplos como estos, ¿no? Demuestran que se puede aprovechar la curiosidad natural de los niños y las niñas para contarles historias que sean acordes a su edad, sobre las diversas tradiciones del mundo, pidiéndoles que describan sus prácticas y creencias y fomentando el respeto por dichas tradiciones. En este sentido, los programas curriculares de educación básica podrían planificarse enfatizando el desarrollo de las competencias necesarias para que desde las primeras etapas los niños puedan valorar la diversidad del mundo, sus historias y culturas. Incluso plantea acá algo más, ¿no? Al final, ¿no? Después de explicar su ejemplo, ¿no? Programa, habla sobre los programas curriculares de educación, ¿no? Dice que deberían planificarse enfatizando, ¿no?, las competencias para lograr lo que él está proponiendo, de que los niños y las niñas no conozcan y valoren, además, no solo conozcan, sino valoren, intercambien incluso, ¿no?, con los demás niños para que ellos puedan asimilar esta diversidad, ¿no?, que hay en el mundo. Conclusión, señores, a nivel de párrafos. Este es un párrafo ejemplificativo, ¿no? Este es un párrafo ejemplificativo. Este es un famoso párrafo de enlace, el chiquitito. Porque va a enlazarlo, va a enlazar lo que definió anteriormente como educación, ¿no? ¿Para qué debe servir? Con el ejemplo. Por eso es un párrafo de enlace entre lo anterior y esto, ¿no? Y este es un párrafo de conclusión, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Concluye afirmando pues lo que él está proponiendo de que sí se puede lograr. Es más, plantea el primer paso, que son los programas curriculares. Tremendo este autor, ¿no? Bueno, son sus ideas. ¿Cómo se llama? Marta Nussbaum, ¿no? Nussbaum. Y su libro adaptado, sin fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro. Se llama ¿Por qué la democracia, etcétera? No lo puedo ver acá. Ya, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? ¿No? Lo que quieren ampliar. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa directamente, las preguntas, ¿no? Ya analizamos el texto, espero sus preguntas, sus comentarios, por supuesto, ¿eh? Y suscríbanse siempre, por favor, para seguir subiendo estos contenidos, ¿no? Miren, ve, vamos a la batería, los reactivos, las preguntitas. A ver, vamos a borrar esto porque no me deja avanzar. Y ahora sí. Bien. Número 1. Según el texto, ¿a qué se debe que nuestras acciones como consumidores o productores afecten el estándar de vida de otros? ¿No? ¿A qué se debe que nuestras acciones como consumidores o productores afecten el estándar de vida de otros? ¿Recuerdan al inicio del texto? ¿No? ¿A qué se debía? A que si tú produces mal, eso llega a la China de Estados Unidos y entonces le afecta al otro también, ¿no? Y si ellos producen mal, también le afecta a todo el mundo, porque a todo el mundo sale su producto, ¿no?
Entonces, a la forma en que opera la economía global, pues porque como dice ahora, ya se han roto brechas geográficas, políticas, lingüísticas, ya no hay fronteras, señores, ya no es como antes, el que es recontra nacionalista se muere encerrado, ¿no? Sí o no, como ermitaño, eso es lo que está, pues, ¿no? En otras palabras diciendo. Y entonces, tenemos que abrirnos a las demás naciones, ¿no? Y nuestra actitud, incluso como hombre pensante, como hombre actuante, afecta a los demás, quieras o no quieras, directa o indirectamente, ya no es como antes, ¿no? A ver, ¿por qué no la ve? Vamos a ver qué pasó con este lápiz, se transformó en borrador. Vamos a ver, señores, un ratito, profesores, por favor, ya, a ver, sigue como lápiz. Ya, ¿por qué no la ve? Porque dice, a la falta de cooperación y diálogo multinacional, ¿no? A la falta de cooperación. No tiene que ver con la pregunta, ¿no? Que versa sobre a qué se debe, dice, ¿no? Que nuestras acciones le afecten a los demás, ¿no? A la falta de cooperación. Pues de repente, pues en tercer, cuarto lugar, no en primero ni en segundo. A la brecha de la geografía, tampoco responde la pregunta, ¿no? Estos son distractores, estos están en el texto, ¿no? Están en el texto, pero no es directa la respuesta, ¿no? Esta es la más englobadora. Bien, vamos a pasar entonces, a veces comunidades secundarias obviamente nos quieren engañar, nos ponen lo que está en el texto, y muchos caen en el truco, ¿no? Vamos a ver, número 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, cuál de las siguientes afirmaciones es, que dice acá? Inconsistente con la postura de la autora del texto. Bueno, para eso hay que saber cuál es la postura de la autora, pues sí o no. ¿Cuál es la postura? Usted ya sabe, ¿no? ¿Cuál es la posición que ella tiene, ¿no? Ella está diciendo de que es necesario, ¿no? Que la educación pues sirva para que se aprenda la cultura de los demás y entonces busquemos soluciones cooperativas en conjunto a los problemas del mundo, ¿no? Si no, no se va a poder, dice, solucionar esos problemas que afectan a toda la humanidad. El desarrollo del pensamiento crítico puede permitir que los ciudadanos actúen cooperativamente para la resolución de problemas en común. ¿Esto es consistente o inconsistente? ¿Qué cosa es inconsistente? Aquello que no encaja en la idea del autor. Esto sí encaja, es consistente, ¿no? ¿Recuerdan esto del pensamiento crítico, ¿no? Que lo subrayamos también, ¿sí o no? Dice que el pensamiento crítico verdadero toma vigor, decía, ¿no? Cuando realmente los ciudadanos se junten para resolver los problemas en común. B, el reconocimiento del carácter heterogéneo de las naciones es insuficiente para que las personas se desenvuelvan eficazmente en el mundo. El reconocimiento del carácter, ojo, reconocimiento nada más, no dice el conocimiento, no dice la identificación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la autora, ¿no? Que no solamente él es diferente, somos heterogéneos, él es diferente nada más, no quiere eso, dice que no alcanza, ¿no? Para que resuelva eficazmente en el mundo. Eso es lo que dice y esto también es correcto, uno queda a la C nada más, pues. Profe, pero ¿cómo vamos a saber? La leemos. A ver, las instituciones educativas deben centrarse en formar estudiantes capaces de competir entre sí en función de las demandas económicas. Claro, acá está, miren, a ver. ¿Qué dice acá? Competir entre sí. ¿Esto encaja con el pensamiento de la autora? No. ¿Con la postura de la autora? No, profesores, porque esto rechazó. La autora, ¿qué dice, no? Que si seguimos formando futuros adultos que compitan entre sí, entonces no se va a lograr la solución de los problemas económicos, políticos, los problemas en general del mundo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo, porque yo sé que algunos te quedas con duda, Y la duda, pues, como ustedes saben, ¿qué hace la duda? Mata, ¿no? No tanto, pero sí nos puede, nos deja un poco con un sabor, ¿no? Con un sinsabor, digamos. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Vamos a ver dónde está esta parte. Ya, aquí creo que está. Vamos a ver, estimados profesores. Miren, quizás es difícil imaginar que en efecto una escuela busque desarrollar dichos conocimientos, sobre todo en un contexto en el que se prioriza producir futuros adultos que compitan entre sí en un mundo globalizado, ¿no?
Entonces dice que esto está mal, no lo está diciendo directamente, ¿no? Lo dice indirectamente, porque ella quiere poner su escuela, ¿no? En donde se formen pues diferentes, ¿no? Que no compitan tanto entre sí, que se unan, ¿no? Que se unan más bien para solucionar los problemas del mundo. Entonces, es obvio que esto está en contra de lo que piensa la autora, ¿no? ¿Cómo vamos a imaginar? Dice que mi idea va a resultar si a lo que se dedica la escuela es a esto, a producir futuros adultos que compitan entre sí, ¿no? Que compitan entre sí. Entonces, por eso hemos marcado la C y está bien, ¿eh? Está bien. Muy bien, profesores. Vamos a ver dónde está, anotar, borrar, listo. Vamos a la pregunta número 4. Vamos, 3, no, la 3 nos quedamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad principal de la autora al mencionar la escuela que se implementó en la India, ¿no? Ojo, finalidad, facilito, pues, ¿no? ¿Para qué mencionaría la escuela que se produjo en India? Porque ella quería sustentar, pues, sí o no, ¿no? Su propuesta, ¿no? Y para eso ha usado argumentos y ha usado ejemplos. Y ese ejemplo es de la escuela de 1901, del autor Tagore, ¿sí o no? Entonces, a ver, ¿cuál sería? Mostrar un caso en el que fue posible formar estudiantes promoviendo la idea de reconocer y respetar tradiciones. Esta es la respuesta, ¿no? Profe, ¿cómo sabe? Mostrar un caso, este es el ejemplo. ¿Recuerdan el párrafo de ejemplo? ¿Por qué no puede ser la B? Porque la B dice subrayar los resultados positivos. No, no, no. ¿Cuál resultado? Solamente nos dio el ejemplo y nos dijo que aprendieron, pero no nos dio los resultados. Miren el truco de la pregunta, el truco del examinador, que se convierte en exterminador, porque obviamente quiere pues terminar, ¿no? Pero para eso nos estamos preparando. Resultados, no habla de resultados. En la C, dejar en claro que una formación integral y sólida debe fomentar la convivencia entre personas que tienen distintas tradiciones religiosas. Dejar en claro que una formación integral y sólida. Ya, esto de la convivencia está bien, hasta acá es la idea de la autora, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Distintas tradiciones, acá subrayamos el truco, religioso. Esta es la palabra truco, la palabra trampa, ¿ven? No, no solo religiosas, políticas, ¿te acuerdas? Culturales, étnicas, ¿no? No solo religiosas. Es una pregunta sesgada, una respuesta, perdón, sesgada. Solamente responde una parte de la interrogante. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esto lo vamos a hacer también nosotros, obviamente, lentamente, o puedes repasar también el video para que tú te puedas convencer. Bien, vamos a borrar los dibujos porque nos espera la pregunta número 4. La pregunta número 4, profesores, vamos a ver qué dice la pregunta número 4. En el texto, la autora menciona que es necesario desarrollar diversos conocimientos fácticos. Mire esto, sí menciona esto. En la escuela para que los estudiantes se conciban como integrantes de un mundo heterogéneo. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es uno de esos conocimientos fácticos? Siempre que te lanzan conceptos nuevos, ¿no? Afirmando, fíjate bien porque sobre eso te van a preguntar, ¿no? Conceptos fácticos, pensamiento crítico, ¿no? Miren cómo nos han preguntado sobre estos aspectos. Entonces, ¿cuál es uno de esos conocimientos fácticos? ¿Te acuerdas? Conocimientos sobre los regímenes del comercio internacional, ¿esto será? Regímenes de comercio, esto era un problema, ¿no? Estaba al inicio del texto, no, esto no puede ser, es un problema. Regímenes del comercio internacional, o sea, cómo van a regir, ¿no? Las aduanas, las importaciones, etcétera. Conocimiento sobre los desafíos ambientales que afronta el mundo. Esto a mí me parece un problema, está al inicio. ¿Te recuerdas, no? El problema del medio ambiente, la contaminación ambiental, ¿no? El calentamiento global. Conocimiento sobre los diversos grupos étnicos que conforman las naciones. Esta sería la respuesta, ¿no? Conocimiento sobre los diversos grupos étnicos, ¿no? Su cultura, su religión, sus creencias, sus tradiciones. Eso es lo que hay que conocer, y no solo conocer, sino valorar. Eso es lo que está proponiendo la autora, ¿no? Que conforman las naciones. Descartado esto, y nuestra respuesta es C. Ese es un conocimiento fáctico, según la autora, según el texto. Muy bien. Y vamos, por supuesto, aquí a pasar a la quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal? Ojo, la idea principal. Ya pues, ¿no? Te darás cuenta, si no, a ver, profe, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué dice usted, profesora? ¿Ah? La educación es fundamental para afrontar los problemas del alcance mundial.
pues permite a las personas concebirse como integrantes de una nación y un mundo diversos. Esto es cierto, este es el tema, ¿no? El tema. Acá en la B estaría el tema, los niños y las niñas muestran una curiosidad. ¿Ah? No hay el tema, pues, ¿no? Profe, pero está buscando idea principal, no tema. Claro, es que la idea principal contiene al tema, ¿no? Contiene al tema. Entonces, aquí en la C, las interacciones humanas están medidas por normas como la de la interacciones humanas, tampoco habla, ojo, principalmente. Es cierto que menciona esto, ¿no? Por eso decía que se explota pues a la gente. Menciona esto, ¿no? Dice que tiene una curiosidad natural, los niños y niñas, que debe ser aprovechada por el sistema educativo para fomentar el diálogo y el respeto por las distintas tradiciones del mundo. Pero no es lo principal, es una idea secundaria, no quieren engañar. La respuesta es A, la educación es fundamental para afrontar los problemas de alcance mundial. Claro, eso es lo que mencioné al inicio, ¿no? Pues permite a las personas concebirse como integrantes de una nación y un mundo diversos. Miren esto, ¿eh? Integrantes, recuerden, esto sí está en el párrafo fundamental, en el párrafo que contenía la idea principal. Bien, profesores, es todo por hoy. No dejen de darme un like si te ha gustado este contenido y si quieres que sea el primero en tenerlo, porque vamos a estar publicando, esto lo hemos dividido por temas, entonces suscríbete, ¿no? Te agradeceremos muchísimo y por supuesto, gracias por su atención, ¿no? Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente tema de comprensión de lectura, nombramiento 2020.